Hola, en el video anterior veíamos cómo utilizamos las variables tipo boolean y hablamos de algunos de los operadores lógicos como el i, el or y las negaciones y también las comparaciones. Pudimos ver podremos ver la importancia de estos operadores lógicos más adelante cuando veamos, por ejemplo, condicionales, que son parte fundamental del desarrollo en cualquiera de los lenguajes de programación. Sin embargo, vamos a terminar con el tema de las variables, con un tema muy interesante que además de introducir variables como los array y también los objetos, vamos a ver una de las características de la asignación de valores, como son por referencia y por valor. Este también es una parte muy importante que después complementaremos con temas de scope. Cuando toquemos el scope veremos por qué ya no es tan bueno utilizar var, sino let y cons. Manos a la obra. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo 4 que se siga con los anteriores, operaciones, con variable 3.js. Y aquí vamos a hablar de un tipo de variable muy interesante que se llama array. Esta array o este tipo de variable va a tener su propia sección en donde vamos a desmenuzar todas las ventajas que tiene trabajar con este poderoso tipo de variable. Por el momento solamente vamos a saber que existe y vamos a ver qué tienen que ver con el tipo de asignación de variable. Así que vamos a crear una variable de tipo array. Vamos a decirle array. Las arrays son básicamente colecciones de datos. Es decir, estamos acostumbrados a que una variable tenía un solo valor. Por ejemplo, fíjense que yo aquí puedo guardar solamente un 1. Pero dentro del array yo puedo guardar varios tipos de datos. Por ejemplo, 1, aunque está desaconsejado, puedo guardar, fíjense que puedo guardar varias cosas incluyendo otras arrays. Esta es una array vacía. Sin embargo, vamos a dejarlo únicamente así. Los arrays, el contenido de un array está basado en algo que se llaman ítems y empiezan desde el índice 0. Como les digo, esto va a ser toda una clase dedicada a las arrays que veremos más adelante. Por el momento solamente quiero que sepan que hay array y que es un tipo también de dato. Bien, si yo hago un console log, yo puedo imprimir todo mi array. ¿Sí? Vamos a ocultar la barra lateral. Vamos a cerrar esta y vamos a abrir nuestra terminal. Abrimos nuestra terminal. Copiamos el path relativo y decimos, ahora que cargue, node y pegamos el path. Si corremos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente estoy escogiendo mi array. Pero ¿qué tal si yo quiero solamente imprimir el segundo ítem? Pues yo le puedo decir, por ejemplo, que en vez de imprimirme todo el array, me ponga el segundo ítem. Y ustedes dirán, pero si quieres escoger el segundo, ¿por qué aquí pones 1 y no pones 2? Bueno, los índices de un array, eso lo veremos más adelante, no empiezan desde 1, empiezan desde 0. Entonces, por ejemplo, la primera posición sería la posición 0, la segunda sería la posición 1 y la última sería la posición 2. Este array tiene 3 elementos y llega hasta la posición 2. Si ejecutamos nuevamente el código, nos vamos a dar cuenta que solamente imprimí el segundo ítem. Lo podríamos hacer con todos los ítems. Por ejemplo, el 3. El 3 no existe, perdón, el 2. Si lo imprimo, fíjense que me sale 4 porque 4 es el tercer valor. ¿Y qué pasa si me paso a un valor que no existe? Es decir, el cuarto valor. Pues en JavaScript, aunque no creas, sale undefined. No está definido. Pero en otros lenguajes de programación no va a salir undefined. Te va a mandar un error porque quieres acceder a un espacio del array que no existe. Pero bueno, ya tendremos tiempo para analizar todo lo que es un array y las ventajas que tiene. Hay una particularidad de esta variable que es la razón por la cual la traemos a colación. Y es lo siguiente.
Las variables anteriores que hemos trabajado, por ejemplo, las numéricas, la boolean, los string, hacen parte de algo que se llaman variables primitivas. Esas variables primitivas pasan o se asignan por valor a una variable. Vamos a verlo en español. Por ejemplo, vamos a poner acá una variable primitiva. Entonces, una variable primitiva son una de estas tres que le estoy comentando. Yo voy a crear una variable var que se llame cadena. Y esa cadena no es más que un string cualquiera, cualquier letra, cualquier nombre, cualquier tipo de letra. Voy a ponerle aquí string, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo creo una variable nueva que se llame, por ejemplo, no sé, voy a ponerle aquí var dato. Y dato va a ser igual a cadena. Es decir, dato va a tomar el valor de cadena. ¿Qué pasa si entonces yo ahora le digo que cadena se va a llamar nuevo valor? Nuevo valor. Tómate un tiempo, ponle pausa al video y trata de ver qué pasaría o qué va a salir si yo ahora imprimo dato. ¿Qué crees que saldrá? ¿Saldrá string? ¿Saldrá nuevo valor? Probemos. ¿Ya estás listo? ¿Lo probaste? Efectivamente, sale string, es decir, que dato se quedó con este valor. Vamos a comentar este para que no cause confusión y vamos a volverlo a hacer. ¿Sí? Fíjense que dato, aquí está, dato, se ha quedado con el valor de cadena. Aunque cadena cambió, fíjense que cadena cambió, él se quedó con el dato anterior. A esto se le llama, esto pasa porque cadena es un tipo primitivo y sus valores, su valor se asigna, perdón, sus datos se asignan por valor. Es decir, el valor lo entrega, se lo entrega a dato y ya no queda amarrado dato a cadena. Esto solamente pasa con las variables de tipo primitivo. Es decir, boolean, string y también numérico, string y boolean. Pero, ¿qué pasa con los arrays? Fíjense en esta cosa tan rara. Si yo ahora, por ejemplo, yo le digo, oye, dato, realmente dato va a ser igual ahora a el array, ¿sí? Este array que tenemos acá. Pero array ahora va a tener un nuevo elemento. Esta es la manera de agregarle elementos. Como les digo, no se preocupen, después le vamos a dedicar todo un video a array. Pero ¿qué pasa con un dato? Dato es igual a array. Si seguimos la lógica anterior, dato, entonces cuando lo quiera mandar a imprimir me debería mandar 1, 2 y 4, ¿verdad? Fíjense en esto bastante tan curioso, que ahora nos está mandando 1, 2, 4 y también el nuevo valor. ¿Pero por qué fue esto? Y es porque los tipos array, ¿sí? Los tipos array no son tipos primitivos y pasan su valor por referencia. ¿Cómo así que con referencia? Que todo lo que le pase, ¿sí? Arrays, pasan su valor por referencia. Todo lo que le pase a array le pasará a las variables que dependan de ella, no importa en qué momento. Por ejemplo, fíjense que, vamos a bajar un poquito para que se entienda mejor, pero fíjense que esta cadena, ¿sí? Esta cadena le dio su valor a dato. No se lo dio, simplemente dice dato, tú vas a valer lo que vale cadena en estos momentos. Pero ya dato se va a quedar con el valor que tenía cadena en ese momento. Si cadena cambia, dato no cambia. Dato se queda con el valor anterior. Pero cuando es un array, el array no pasa sus valores a dato como valor. Como no es un tipo primitivo, array se lo pasa por referencia. Es decir, si array llegase a cambiar en cualquier momento como este, dato también será afectado. Y esto es un tema que hay que tenerle mucha atención porque en el futuro vamos a hacer ejercicios que vean esto.
Con este dato vamos a terminar el tema de la variable. Aún nos falta ver objetos, pero objetos y arrays van a ser temas complejos porque son bastante utilizados y tienen una multitud de funciones que después vamos a descubrir. Pero sí es importante ver el tema de por qué hay de que distinguir entre los datos pasados por referencia y los datos pasados por valor. Más adelante veremos otros en funciones y demás que nos dicen cómo podemos trabajar con estos tipos de asignaciones. Bueno, espero les haya gustado el video y con todo, nos vemos en próximas transmisiones.